Hola con todos, mi nombre es Enrique Castro, soy médico residente asistencial del Servicio de Neurocirugía del Hospital Pediátrico Bacartis y el día de hoy voy a compartir con ustedes el caso clínico de un tumor medular. Si bien es cierto, la presentación de caso tiene el objetivo de ser descriptivo, voy a emplear el mismo como base para explicar la semiología de la exploración de las patologías medulares y sobre todo el abordaje clínico diagnóstico que se debe tener ante un paciente con déficit ya sea motor o sensitivo. Posteriormente pasaré a describir el abordaje etiológico de las lesiones medulares a partir de la anatomía de los mismos y por último un abordaje sindrómico de los diferentes tumores en edad pediátrica. Bueno, entonces comenzando con el caso, se trata de un paciente masculino de 7 años de edad, diestro, nacido y residente en Quito, cuyo único antecedente patológico de importancia es que tiene un desarrollo psicomotriz con retraso a propósito de síndrome de Down. Listo, para describir la enfermedad tenemos que saber que el motivo de consulta por el cual el paciente acudió a emergencia fue una paraparesia. Si bien es cierto, acudió el 2 de junio del presente año a la emergencia, el origen real del cuadro fue aparentemente 18 días antes del ingreso. Se presentó en ese momento como una disestesia de miembros inferiores. El origen aparente de la paraparesia fue el 30 de mayo. En ese momento refería a una paraparesia de miembros inferiores asimétrica de predominio derecho. De acuerdo a lo que él describía, era un Daniels 3, es decir, que si bien movía la extremidad no podía vencer la gravedad. Se acompañó en ese momento de la hipostesia descrita, que iniciaba desde la región inguinal y apareció 18 días previos al ingreso. La disestesia se caracterizó por ser de características dolorosas, irradiadas al miembro inferior derecho. Al momento de ingreso en la emergencia, se acompañó también de alza térmica no cuantificada. Dado que el dolor aumentaba durante las noches y no cedía ante analgésicos del escalón 1 de la OMS, el paciente fue traído por sus padres a la emergencia del hospital. De esto hay que rescatar algunas cosas. En primer lugar, el cuadro empieza como una disestesia, 18 días previos al ingreso. Por la evolución podemos catalogarle como subagudo. Algo que también vale la pena recalcar es que al ingreso presenta alza térmica no cuantificada, lo cual sirvió como un distractor que inicialmente orientó el diagnóstico hacia una enfermedad diferente a la cual el paciente tenía, que veremos a continuación. Al examen físico de ingreso en la emergencia, rescatamos la exploración de las extremidades. Refería dolor a la palpación en la cara anterior del muslo, ausencia de reflejos patelares, no presentaba Babinski y la fuerza en el miembro inferior izquierdo 3/5 y el derecho 0/5 de acuerdo a la escala de Daniels. Para hacer más sencillo el entendimiento del cuadro, vamos a guiarnos con este mapa conceptual. El paciente presenta el 15 de mayo una disestesia en los miembros inferiores. Posteriormente, el cuadro progresa de un trastorno exclusivamente sensitivo a un trastorno motor el 30 de mayo. Ante la preocupación de la evolución subaguda del cuadro, es llevado el 2 de junio a la emergencia. En la emergencia hay 2 exámenes que se realizan que son pertinentes positivos. En primer lugar, a propósito de la alza térmica no cuantificada, se realiza una punción lumbar. En ella rescatamos la presencia de 4.500 proteínas, leucocitos incontables y matías incontables. Se realizó también una electroneurografía donde reporta una polirradiculopatía sensitivo-motora mixta axonal primaria con predominio de fibras lumbosacras. Con todos estos exámenes, el paciente es ingresado por el Servicio de Neurología Pediátrica el 4 de junio y catalogado como un cuadro de Guillain-Barré. Se inicia terapia con inmunoglobulina intravenosa,
se solicita manejo multidisciplinario tanto por endocrinología, por hematología y urología. Y dada la pobre evolución del cuadro clínico pese al tratamiento, se solicitó interconsulta en neurocirugía el 21 de junio. Para ese momento el paciente contaba ya con una resonancia magnética y una tomografía de canal medular, la cual presentaremos posteriormente. Al momento que se nos interconsulta, se realiza una exploración física minuciosa, en la cual destacamos que realmente no hay afectación cortical. Los pares craneales, que son reflejos de la exploración del tronco cerebral, estaban indemnes. Por ende, continuamos con la exploración motora y sensitiva, que es la que más nos compete. En la motricidad se corrobora que para el momento de nuestra valoración, es decir, un mes, 3 días posterior al inicio del cuadro, el paciente estaba con parálisis de las extremidades inferiores. La parálisis era de tipo flácida, hipotrofia bilateral, sobre todo de predominio en este caso izquierdo, y presentaba reflexia tanto patelar como aquile. Con respecto a la sensibilidad, tanto la epicrítica como la protopática estaban alteradas, manifestadas como hipoalgesia. Listo, en este punto cabe para sacarle provecho al caso, lo más importante es recordar cómo se abordan los problemas del canal medular. En primer lugar, lo que se debe realizar es determinar si es que la paresia es consecuencia de una lesión de motoneurona superior o inferior. Para ello debemos recordar la clínica de ambas patologías. En la motoneurona superior existe una lesión en algún trayecto de lo que discurre el tracto corticoespinal, es decir, desde el área presental, desde la quinta capa de células de Betz hasta el asta anterior de la médula espinal. A partir de esto, los pacientes con clínica de motoneurona superior van a presentar la paresia, hipertonía e hiperreflexia. Sin embargo, hay que recordar que en el momento agudo de una lesión de motoneurona superior puede semejar la clínica de una lesión de motoneurona inferior. Es decir, aquella que se produce por la lesión de la segunda motoneurona, que empieza a partir del asta anterior de la médula espinal y termina en la unión mioneural, donde ejerce su función de los movimientos musculares. La clínica de la segunda motoneurona se caracteriza en cambio por paresia, hipotonía e hiporreflexia o arreflexia. Con esto, el primer paso en el caso que presentamos es determinar eso. De acuerdo al síndrome que el paciente tiene una lesión de motoneurona inferior. En segundo lugar, lo que nos compete, habiendo ya descartado que sea motoneurona superior, es determinar el síndrome medular que tiene el paciente. Para ello, es bueno recordar anatómicamente que la médula espinal está dividida tanto en área gris como en la sustancia gris, la sustancia blanca, el canal ependimario, ¿no? La sustancia gris se encuentra en el interior del canal medular y en ella se encuentran los cuerpos neuronales de las segundas motoneuronas. A través de la sustancia blanca encontramos en la porción anterior de la médula espinal al haz espinotalámico, anterolateral. Actualmente se le conoce solo como haz espinotalámico, el cual se encuentra llevando las fibras sensitivas contralaterales, lo que corresponde a la sensibilidad epicrítica, es decir, la sensibilidad termoalgésica. En la porción lateral de la médula espinal se encuentra el tracto córtico medular, es decir, el encargado de la función motora, sobre todo de la motoneurona superior. Este es contralateral, se decusa a nivel de la decusación de las pirámides en el bulbo raquídeo, en la unión bulbo-medular. Y en el cordón posterior de la médula se encuentra tanto el tracto, los
el tracto de Gracil y cuneatus. Aquellos llevan las sensibilidades protopáticas, es decir, la vibración y la propiocepción son ipsilaterales al lado de la lesión. Si recordamos la historia clínica del paciente en exploración semiológica, el paciente tenía alterado tanto sensibilidad epiquíritica como protopática y tenía un síndrome parético caracterizado por ser de motoneurona inferior. Entonces, tenemos que la afectación es de todas las sensibilidades y motriz. Además, es bilateral. La única enfermedad que podría explicar eso es una afectación mielopática completa, como es la que está representada en el primer gráfico. El síndrome medular o de Brown-Séquard se caracterizaría al contrario por una hipostesia epicrítica contralateral a la lesión, una paresia ipsilateral y una sensibilidad protopática ipsilateral a la lesión. En la mielopatía central se caracteriza por una progresión de alteración de la sensibilidad tanto epicrítica en un inicio y protopática posteriormente, de igual manera bilateral. Sin embargo, es difícil que haya afectación motriz. En el síndrome cordonal anterior se encuentra afectada la sensibilidad epicrítica bilateral y en el cordonal posterior la protopática bilateral. Entonces, recordando el caso, tenemos que es un síndrome de motoneurona inferior caracterizado por una mielopatía completa. Lo siguiente que compete en eh, nuestro flujograma de diagnóstico es definir el nivel medular. Si recordamos, el paciente tenía hipostesia en nivel de la cara anterior de la pierna, inicialmente a partir del nivel inguinal. Aquí hay que recordar dos cosas en particular. En primer lugar, es que existen síntomas irritativos y síntomas deficitarios. Los síntomas deficitarios son sobre todo de afectación medular, mientras que los síntomas irritativos son de afectación radicular. Los síntomas irritativos se caracterizan por ser dolor, mientras que y dolor tanto localizado como referido, y los síntomas deficitarios son sobre todo hipostesia, anestesia y la paresia. Otro concepto que hay que tener en cuenta es el de los síntomas segmentarios y subsegmentarios. Un síntoma segmentario, bueno, los tres síntomas segmentarios más característicos son de igual manera el dolor localizado, el dolor referido y la paresia, arreflexia, hipotonía. Mientras que los síntomas subsegmentarios son aquellos resultados de lesión en algún nivel de la médula o de los tractos que discurren la médula en localizaciones diferentes al lugar de la lesión, como ocurre, por ejemplo, con las lesiones de motoneurona superior. Teniendo en cuenta esto, hay que recordar que los síntomas segmentarios son los que localizan la lesión, nunca los subsegmentarios. Y por último, el tercer concepto a recordar al momento de localizar una lesión medular es que por lo general el nivel de sensibilidad se encuentra a 2 niveles por encima del nivel vertebral. Es decir, que una lesión en la vértebra T11 se representará a través de una lesión sensitiva a nivel medular de T9. Esto porque el crecimiento del canal medular del canal vertebral es más rápido y más grande que el de la médula espinal. Teniendo en cuenta el caso que presentamos, sabemos que por el nivel de hipostesia que tiene el paciente, la lesión se encuentra entre T12 y L1 aproximadamente. Habiendo definido que es lesión motora de motoneurona inferior, caracterizando el síndrome como una mielopatía completa y definiendo un nivel medular, nuestro siguiente paso en el diagnóstico exclusivamente clínico, sin necesidad todavía de pruebas de imagen, es determinar la posible etiología de la lesión. La parte más importante para esto es determinar
la, la, la aparición de la lesión, es decir, si es aguda, subaguda o crónica. Las lesiones agudas que se presentan con mayor frecuencia son los de tipo hemorrágico secundario a trauma, malformaciones vasculares o problemas de la coagulación. En el caso de un dolor de tipo subagudo, se debe sospechar sobre todo en lesiones de tipo piógenas, granulomatosas o infecciosas. Y en los que cursan con una evolución crónica, generalmente suelen ser de tipo tumoral o lesiones ocupativas de espacio. Entonces, el caso clínico que nos compete está descartado que sea un evento vascular, de acuerdo al resto de clínica, que no hay dolor en el sitio de la lesión, no presenta fiebre, los parámetros clínicos y reactantes de fase aguda estaban dentro de la normalidad. Nos orientaríamos más hacia el diagnóstico de una lesión ocupativa de espacio, apoyados en el hecho también de que existe una lesión, una mielopatía completa. Una vez realizado esto, recordemos que en el caso se realizó el trámite para la realización de una resonancia magnética. Hasta ahora tenemos una lesión de motoneurona inferior de tipo de mielopatía completa con una localización semiológicamente ubicada entre el nivel T11 y L1. Los estudios que se le realizaron indican lo siguiente. Esta es una resonancia magnética en T1 en la cual se observa una lesión hiperintensa. En este corte se ve que abarca entre T12 y L1. Aparentemente es una lesión intradural. Esta región hipointensa que se observa aquí corresponde al filum terminale, que se ubica a nivel de L1, lo cual es anatómicamente adecuado. Este dato semiológico imagenológico es importante porque nos permite descartar síndromes de médula anclada, que ocurren cuando el filum terminale se ubica por debajo de este nivel. Este es otro corte en T1 de la misma lesión. En el T2 de la resonancia magnética observamos que la extensión de la lesión es desde T10, desde T11, T12 y L1. Este es un corte sagital de la resonancia magnética en T2. Y este es un corte sagital de la resonancia magnética en T1 con contraste. Recordemos que en resonancia magnética solo en T1 se puede ver contraste. Y lo más importante de esto es que ya nos permite eh, caracterizar la lesión como una lesión captante de contraste, aparentemente intradural. Vamos a necesitar de cortes axiales para determinar si es intramedular o extramedular, pero observamos que se extiende desde T11, T12 y L1. Los cortes axiales de la lesión, lo que más nos interesa son estas proyecciones de aquí, en la cual la hipointensidad presente corresponde a la médula espinal, mientras que esta hiperintensidad corresponde a la lesión tumoral per se. Lo que más nos llama la atención aquí es que se encuentra desplazando el canal medular, más no infiltrándolo, por lo que se puede caracterizar a la lesión ya no solo como intradural, sino como intradural y extramedular, que es la tercera parte de lo que vamos a explicar. Habiendo caracterizado ya clínicamente e imaginológicamente la lesión, el siguiente paso en el estudio de las lesiones medulares corresponde a explicar su localización anatómica, ya que de allí van a venir los principales diagnósticos diferenciales. Tenemos que se dividen en lesiones extradurales e intradurales. Y las que son intradurales se dividen en lesiones extramedulares e intramedulares. De acuerdo, bueno, el caso es de un paciente pediátrico, entonces todos los datos epidemiológicos de aquí son de pacientes pediátricos obtenidos de la Neurocirugía Pediátrica de Leland. Epidemiológicamente, las lesiones
extradurales son las que prevalecen con mayor frecuencia en la población pediátrica. Sin embargo, son seguidos sin tanta diferencia de las lesiones intramedulares. De acuerdo al caso del paciente, existen dos posibles diagnósticos etiológicos. Como explicamos que es intradural y extramedular y por prevalencia y las características anatómicas de la localización de la lesión, se planteó el diagnóstico de un schwannoma en primer lugar. En segundo lugar, se planteó el diagnóstico de un ependimoma. El ependimoma, si bien es cierto, está incluido dentro del grupo de lesiones intramedulares que no corresponden a las del paciente, debemos recordar que dentro de los 5 tipos de ependimomas, de acuerdo a la clasificación de la OMS, el tipo 3 o mixto papilar es de localización precisamente intradural, extramedular. Por ello, le incluimos dentro del diagnóstico diferencial. Profundizando un poco dentro de los diagnósticos diferenciales, recordemos que el ependimoma mixto papilar es de localización sobre todo lumbar. La relación hombre-mujer es ligeramente mayor con respecto a los hombres. La clínica es de un síndrome compresivo medular. El tratamiento es de exéresis tumoral que de ser completa mejora bastante el pronóstico y existe controversia con respecto a si merece o no recibir radioterapia posterior al tratamiento quirúrgico. Depende básicamente de la proporción del exéresis tumoral, el pronóstico y la necesidad o no de radioterapia. Finalmente se llevó a cabo una laminectomía con exéresis tumoral. Estas son las características macroscópicas que precisamente corresponderían a un ependimoma. El resultado histopatológico, sin embargo, no fue concluyente. Determinó que se requerían estudios de inmunistoquímica para caracterizar microscópicamente al tumor. Sin embargo, un acercamiento similar podría ser un acercamiento del diagnóstico, sí podría ser congruente con el ependimoma. El tratamiento, como expliqué, es la exéresis tumoral, seguido o no de radioterapia en función de los hallazgos histopatológicos. Como conclusión, debemos determinar que básicamente las patologías de médula se puede llegar a un diagnóstico exclusivamente con la clínica, con una semiología adecuada y con una indagación adecuada de la historia clínica, previo a la realización de estudios complementarios imagenológicos, como lo demostramos con el caso actual. Gracias.